Nimrod no fue solo un cazador o un líder común. Fue el primer gran gobernante descrito en la Biblia, un hombre que desafió directamente los planes de Dios. En este video vamos a explorar su historia como nunca antes la has escuchado. Desde su ascenso al poder en las tierras de Sinar, la fundación de imperios como Babel y Nínive, hasta su papel clave en la rebelión colectiva que llevó a la construcción de la Torre de Babel. Descubrirás cómo su ambición, orgullo y autosuficiencia lo convirtieron en un símbolo de resistencia a la voluntad divina y qué impacto tuvo esto en el destino de la humanidad. Este relato no es solo historia antigua, tiene un mensaje urgente para nuestros días. Prepárate, lo que sigue podría cambiarlo todo. Suscríbete, dale like, comenta tu opinión y comparte este video con alguien que necesita esta verdad. El nombre de Nimrod no resuena en muchos púlpitos, pero su legado silencioso ha influido en la historia de la humanidad más de lo que imaginamos. Fue el primer gran conquistador mencionado en las Escrituras, un hombre cuya ambición no conocía límites. Según el libro de Génesis, se levantó como un poderoso cazador delante de Jehová, una frase que ha provocado debate por generaciones. ¿Era esto una descripción de honra o una señal de advertencia? La respuesta no solo revela quién fue Nimrod, sino también lo que sucede cuando el poder humano intenta ocupar el lugar de Dios. Nacido en la línea de Cam, uno de los hijos de Noé, Nimrod apareció en escena justo después del diluvio, en un mundo que apenas comenzaba a reconstruirse. En medio de ese panorama, se levantó como figura dominante, capaz de organizar comunidades, someter territorios y fundar ciudades. Su nombre comenzó a ser sinónimo de liderazgo, pero también de rebelión. En lugar de dispersarse como Dios había ordenado, él unificó. En vez de levantar altares, erigió fortalezas. Su historia es más que una anécdota antigua. Es un reflejo del corazón humano cuando se deja guiar por la autosuficiencia. La expresión «poderoso cazador delante de Jehová» parece elogiarlo, pero al examinarla con detenimiento se vuelve inquietante. El término «delante» también puede traducirse como «en contra» o «en desafío». Es decir, Nimrod no solo cazaba animales, cazaba voluntades. No buscaba simplemente alimento, buscaba dominio. Su liderazgo fue una forma temprana de imperio, una centralización del poder que reemplazó la dependencia de Dios por la exaltación del hombre. Fue el arquitecto de la primera gran ciudad del mundo postdiluviano, Babel. Allí, en la tierra de Sinar, nació el sueño de una torre cuya cúspide alcanzara el cielo. No era un proyecto espiritual, era una declaración de independencia divina. «Hagámonos un nombre», dijeron, no para glorificar a Dios, sino para consolidar su fama. Esta iniciativa no solo desobedecía el mandato de Dios de llenar la tierra, sino que también lo desafiaba directamente. La Torre de Babel no fue solo un edificio, fue un monumento al orgullo humano. La historia de Nimrod, entonces, no es la de un líder valiente y visionario como muchos quisieran presentarlo. Es la de un hombre que usó su carisma, su fuerza y su habilidad para construir un reino sin Dios. La fundación de Babel, junto a ciudades como Nínive y Akkad, muestran un patrón: expansión territorial con propósito humano, no divino. Donde Dios quería dispersión, Nimrod impuso concentración. Donde Dios deseaba dependencia, él sembró autosuficiencia. Este patrón no es ajeno a nuestra realidad. Hoy también se levantan estructuras humanas que desafían el orden divino, torres de ego, imperios de autosuficiencia, gobiernos que no reconocen la soberanía de Dios. Nimrod fue el primero, pero no el último. Por eso su historia tiene tanto que enseñarnos. No se trata simplemente de hechos históricos, sino de principios espirituales. Su figura nos recuerda que no todo lo que brilla es bendición. El poder, sin obediencia, puede convertirse en destrucción. El juicio divino no se hizo esperar. Dios descendió para ver lo que los hombres construían. Aunque sabía todo, el acto de descender subraya su cercanía y su implicación en los asuntos humanos. No fue indiferente.
y al ver el peligro de una humanidad unida bajo un propósito rebelde, actuó. Confundió las lenguas, desarmó el proyecto, dispersó a las naciones. El orgullo fue quebrado y el propósito de Dios cumplido. La unidad que no nace de la obediencia se convierte en amenaza. Nimrod pensó que podía dejar su marca para siempre, pero su legado fue una advertencia. Dios no comparte su gloria. No importa cuán grande sea un plan humano, si no está alineado con la voluntad divina, no prevalecerá. Si esto te sorprendió, lo que viene te impactará aún más. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like al video y prepárate para descubrir verdades que nadie te contó. El impacto de la acción divina en Babel no solo fue inmediato, sino también irreversible. La confusión de lenguas no fue un simple malentendido, fue un acto intencional de freno al orgullo colectivo. Nimrod y su pueblo habían decidido levantar un proyecto sin Dios, creyendo que podían controlar su destino, edificar su propia seguridad y crear una fama perdurable. Pero Dios mostró que el lenguaje, esa herramienta tan fundamental para la cooperación humana, también estaba bajo su control absoluto. El juicio fue quirúrgico, desarticuló la unidad errada sin necesidad de violencia. Solo bastó una orden divina, y las palabras ya no encontraron sentido entre los hombres. La dispersión que siguió fue la continuación natural de ese juicio. La ciudad quedó inconclusa, el sueño de grandeza desmoronado. Dios restauró su mandato original, llenar la tierra. Lo que el hombre había querido evitar por temor a perder su centralización, terminó ocurriendo por decisión soberana. Esta escena bíblica nos confronta con una verdad profunda. Cuando Dios interviene, no hay estrategia humana que pueda resistirlo. Nimrod quiso hacer historia, pero fue Dios quien escribió el desenlace. Detrás de esta historia se esconde una lección vital para el creyente moderno. Vivimos en una época que exalta el esfuerzo propio, la autosuficiencia y el éxito personal como máximas virtudes. Se nos impulsa a construir nuestra torre de Babel personal, a buscar reconocimiento y seguridad fuera de Dios. Pero la historia de Nimrod nos recuerda que construir sin Él es edificar sobre arena. La apariencia de progreso puede esconder una raíz de rebelión. ¿Hasta qué punto nuestros proyectos nacen de la obediencia o del deseo de hacernos un nombre? El poder no es malo en sí mismo. De hecho, Dios permite que algunos hombres y mujeres lideren, influencien y transformen sociedades. Pero el poder que no se rinde a la voluntad divina termina siendo destructivo. Nimrod utilizó su influencia para reunir pueblos, para levantar ciudades, para proyectar imperios, pero jamás para glorificar a Dios. Su nombre quedó vinculado a una rebelión histórica, no a una obra redentora. No buscó la bendición divina, sino la autosuficiencia. Y eso lo convirtió en símbolo de un liderazgo opuesto al corazón de Dios. En contraste, Jesús, el Rey de Reyes, vino como siervo. Enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, en lavar los pies de otros, en buscar el bien ajeno antes que la exaltación personal. Las palabras de Cristo en Mateo son un eco eterno para quienes quieren entender el propósito del liderazgo desde el cielo. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Un mensaje diametralmente opuesto al modelo de Nimrod. La expansión territorial de Nimrod, desde Babel hasta Nínive, fue impresionante. Fundó ciudades clave para la civilización mesopotámica. Sin embargo, todas ellas, con el tiempo, cayeron. Ningún imperio humano ha resistido el paso de los siglos. Solo el reino de Dios permanece. Daniel lo proclama con claridad. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esta promesa no solo contrasta con la caída de Babel, sino que nos ofrece esperanza. Hay un reino eterno, inquebrantable, no construido por manos humanas, sino por la voluntad divina. Es aquí donde la historia de Nimrod se convierte en espejo. ¿Qué estamos construyendo? ¿Torres de independencia o altares de obediencia? ¿Imperios personales o espacios de servicio? Porque aunque las piedras se levanten,
aunque el éxito aparente nos aplauda, si Dios no está en el centro, el resultado será el mismo: confusión, dispersión, vacío. La vida de Nimrod también es una advertencia contra la fascinación por lo grandioso. En muchos contextos religiosos, incluso dentro del cristianismo, se ha caído en la trampa de medir el éxito por tamaño, alcance o notoriedad. Pero la Biblia no valora la altura de una torre, sino la profundidad del corazón. No importa cuán alto lleguemos, si nuestra motivación está en la vanagloria, tarde o temprano, Dios intervendrá. El relato de Babel no termina con una condena eterna, sino con una enseñanza redentora. Años más tarde, en Pentecostés, Dios hizo algo maravilloso. Unió de nuevo a la humanidad por medio de su Espíritu, pero esta vez en obediencia. Allí no se trató de alcanzar el cielo por medios humanos, sino de recibir el cielo por gracia divina. Personas de distintas lenguas escucharon un solo mensaje: el Evangelio. Esa es la verdadera unidad, la que nace del Espíritu y glorifica a Dios. Este paralelismo entre Babel y Pentecostés no es coincidencia. Muestra que Dios no está en contra de la unidad, sino de la unidad que se alza contra Él. La solución divina no fue solo dispersar, sino también redimir, y lo hizo en su tiempo, mostrando que sus caminos, aunque incomprensibles a veces, siempre conducen al bien. La vida de Nimrod nos invita a examinar nuestras intenciones, nuestras ambiciones y nuestra forma de liderazgo. ¿Estamos liderando como Jesús o como Nimrod? ¿Estamos edificando para nosotros o para el reino de Dios? Son preguntas que incomodan, pero también liberan. Porque cuando elegimos depender de Dios, entregarle nuestros planes y rendir nuestras coronas, encontramos propósito, dirección y verdadera grandeza. El último fragmento se centra en las profundas lecciones espirituales que deja la historia de Nimrod y la Torre de Babel. Aunque Nimrod fue un líder fuerte y visionario, su ambición no estuvo alineada con la voluntad de Dios. Su deseo de construir una torre que llegara al cielo y de unificar a la humanidad bajo su mando representó un acto de orgullo y autosuficiencia. Sin embargo, Dios frustró sus planes al confundir las lenguas y dispersar a las naciones, recordándonos que ningún proyecto humano que ignore a Dios puede prosperar. Este relato no condena el liderazgo o la construcción, sino la motivación errada detrás de ellos. El problema no fue la organización o el trabajo conjunto, sino el deseo de hacerse un nombre, de buscar fama, en lugar de glorificar a Dios. La historia de Nimrod nos muestra que incluso grandes obras pueden convertirse en monumentos al ego si no están fundadas en obediencia y humildad. En contraste, Jesús nos enseña un liderazgo centrado en el servicio y la humildad. Mientras Nimrod se exalta, Cristo se humilla. La verdadera grandeza, según el reino de Dios, no está en el poder ni en la altura de nuestras obras, sino en la disposición del corazón. Como creyentes, estamos llamados a edificar para la gloria de Dios, no la nuestra. Porque solo lo que se construye en Él y para Él permanece. Lo demás, por muy alto que llegue, terminará cayendo. La historia de Nimrod nos deja una advertencia clara. Sin Dios, todo cae. Suscríbete al canal, dale like al video, activa la campanita, comenta si te impactó, revisa nuestro contenido anterior y no te pierdas lo que viene.